tardes, estoy aquí con un gran amigo, actor ecuatoriano, Andrés Brando. Por favor, Hola. Andrés. Hola con todos, muchas gracias por tu entrevista. Para mí es un gusto también poderte ayudar en cualquier información, con cualquier inquietud que tú tengas. Ya, lo citamos aquí para saber más de de la mente creativa detrás del primer Round de Tumbo. Cuéntanos como director, queremos saber más sobre la película, cómo se realizó y confirmar si enteramente se realizó aquí en Ambato. Sí, muchas gracias, lo reitero, ¿no? Mi agradecimiento por esta oportunidad, pues para hacer conocer a las personas que van a ver este material los detalles de cómo es que se gestó este proyecto cinematográfico. En efecto, Primer Round de Tumbo es una película que nació fruto de un taller de cine y actuación que lo dimos hace 3 años atrás. Es una película, también como tú lo dijiste, 100% ambateña, totalmente rodada con talento local. La historia misma es una historia que se conceptualizó en base a las sugerencias de los talleristas, a través de un proceso de creación colectiva, de lluvia de ideas, a través de improvisaciones se fueron pues formando los diferentes personajes en base a sus experiencias y en base pues también a sus propias visiones artísticas. Creemos que fue un proyecto muy bonito, es una película que tiene el mérito de haber sido hecha con pocos recursos técnicos, con algunas limitaciones, pero que tiene una base dramatúrgica sólida y también está muy bien actuada. En realidad eso es lo que te puedo decir preliminarmente. ¿Algún otro detalle tú me sabrás manifestar que quieres saber más específicamente? Más o menos la idea creativa de dónde, o sea, la tesis de la película, más o menos de qué se trata la película, de cómo se desarrolló. Bueno, la trama argumental parte de la hipótesis: ¿qué pasaría si dos niños que viven en una carpa de circo de pueblo repentinamente de un día al otro deciden aventurarse y salir a buscar cumplir sus sueños infantiles en la ciudad? Entonces, partiendo de esa hipótesis se formó una trama argumental, se estructuró los personajes protagónicos que recaen sobre Atlas y Pirilín, dos niños. El uno es el nieto del payaso del circo, el otro es el hijo del luchador, de ahí sus nombres, ¿no? Atlas y Pirilín, Atlas del luchador, Pirilín es el nieto del payaso. Entonces, manejamos mucho esos simbolismos con los nombres de los personajes. Se maneja también lo que tiene que ver con la inocencia, el candor infantil, la inocencia, la ingenuidad de esos años, y cómo se ven envueltos sin ellos saber en una trama un poco policíaca, una trama en donde hay también una cuestión de misterio, porque tenemos un personaje antagonista bastante fuerte que se llama el Doctor Constantino, quien es pues un hechicero, es un chamán, es un mago, es un mano santa. No se sabe mucho de él hasta el final de la película, y justamente este desconocimiento y el ocultar este pedazo de información es lo que crea pues la tensión dramática y nos lleva al suspenso hasta el final, ¿no? Permite de que el público se mantenga enganchado en descubrir la verdadera naturaleza del antagonista, que en verdad no quiero ni siquiera adelantarles porque deberían de verlo. La película. Así es. Ya. Pero yo tengo una duda. No he visto aún la película, pero vi el póster, el cartel. Ya. En el cartel dice Primer Round de Tumbo y está el payaso y el luchador. Es como que se viesen enfrentados. Y en cambio, ¿pero por qué en el cartel se ven enfrentados? Porque en realidad me cuenta que en la sinopsis más o menos ellos van a descubrir algo, pero que en algún momento se llegan a enfrentar entre los dos. Pues sí. Bueno, ahí yo tengo que confesarte que en realidad no es que hay una confrontación entre los personajes en la historia, y el afiche fue hecho como un mero recurso publicitario. Entonces la misma curiosidad que tú tienes de que por qué, si es que no se enfrentan, por qué están así, en realidad fue hecho pensando en causar la atención y llamar la atención del público espectador y de quienes vean el afiche, para que dé esa impresión, ¿no? Para que dé la impresión de que de pronto es una película de acción, de pronto es una película en donde los personajes se confrontan, pero no, en realidad esto es un binomio de protagonistas, los dos son los protagonistas, y como te decía, más bien es el antagonista, el Doctor Constantino. No es más que un pequeño truco que te lo acabo de confesar.
Ya. Entonces, si eso es para atraer público, ¿qué tan difícil es atraer público para ver el cine o el teatro? Bueno, en realidad en nuestro medio, y más aún cuando hablamos de producciones ecuatorianas, debemos admitir que todavía nos falta formación de públicos. Si bien es cierto, la producción ha crecido de una manera muy acelerada en los últimos años, no ha crecido el público con la misma proporción. Es porque es un cambio cultural que hay que fomentar. Hay que empezar a fomentar el cambio cultural de medida que el público empiece a valorar el arte nacional, el cine nacional, en este caso nuestro particularmente. Y eso es un proceso formativo primero. Entonces, yo creo que de un día al otro va a ser muy complicado. Necesitamos formar a las nuevas generaciones, un sentimiento de mayor identidad, un sentimiento de mayor ecuatorianidad, incluso si cabe, ¿no? Es complicado, sí, porque tenemos que competir contra grandes producciones, ¿no? Contra los presupuestos millonarios de películas de Hollywood, de Europa, películas que ya vienen con una plataforma publicitaria arrasadora, ¿no? Entonces, en realidad es un trabajo un poquito a cuesta arriba, ¿no? Son limitantes propias de nuestro sector, de nuestro medio y de nuestra realidad como cineastas nacionales, pero en verdad nosotros estamos en esto por vocación, nosotros somos artistas de convicción y de vocación, y lo hacemos porque no sabemos otra forma de vivir, o sea, vivimos en base a lo que nos llena, y lo que nos llena hacer es esta actividad. Claro, ahora que toca el tema de grandes producciones de Hollywood, eso se cataloga como cine comercial. Lo que usted está haciendo se llamaría, de lo que en el género del cine se llama indie, ¿cierto? Ya. Pero, sí, cine de autor o cine independiente, así es. Ajá, ya. Pero básicamente, en cuanto al presupuesto, más o menos, ¿cómo se manejó en la película? Bueno, los presupuestos siempre son limitados, porque hacemos un cine de bajo presupuesto, hacemos un cine autofinanciado, casi en su 100%, y no se sabe el costo de la película hasta que no se tiene el guión completo, ¿no? Y se puede hacer un análisis, un desglose de los costos de producción. Dentro de eso fue autofinanciado, como te lo digo, ¿no? Totalmente. Empezó como un taller de panorámico de cine de actuación, después fuimos sumando fuerza, le fuimos dando forma, vimos que tenía un potencial para hacer un largometraje, y todos seguimos aportando, todos seguimos sumando, ¿no? Los mismos talleristas que son los actores, tanto protagónicos como actores de composición, ¿no? Son los mismos talleristas. Entonces, todo lo que nosotros lo hemos hecho 100%, sin ningún auspicio, y eso es algo que todavía está faltando, ¿no? Auspicio. Valga la oportunidad, yo quisiera aquí manifestar que las instituciones del Estado que deberían patrocinar y financiar estas iniciativas todavía no lo hacen. No lo hacen de la manera pertinente como deberían hacerlo, porque existen fondos concursables del Consejo de Cine, pero es una especie de lotería que en realidad no llegará ni al 5 ni al 10% de quienes necesitamos que sea nuestro trabajo tomado en cuenta. Pero ahí, o sea, básicamente, ¿cómo se realizó la película? ¿Cuántas cámaras disponía para la película? Bueno, la cámara la filmamos a 2 cámaras en algunas escenas, otras escenas únicamente con una, cámaras de alta definición. Manejamos un micrófono boom, manejamos también de vez en cuando en las escenas que lo ameritaba algo de iluminación extra, y el resto era pues un trabajo nada más bien sincronizado, o un trabajo bien dirigido, ¿no? Yo pienso que una buena historia se cuenta sola, una buena historia necesita únicamente pues el apoyo de actores y sale adelante. Y los actores que le colaboraron, ¿cómo fue? ¿Qué tanto vio que se metieran en el papel? ¿Cree que hicieron suyo el papel que les tocó? Sí, o sea, en ese sentido yo estoy muy contento. Yo creo que hicimos un muy buen trabajo de formación también con ellos, porque supieron asumir pues su personaje de una manera enteramente mimética, ¿no? Hicieron uno solo el actor con el personaje. Son unos personajes además tan bien construidos que tienen mucha fuerza todos ellos. Tienen una fuerza que hace que la historia se mantenga con mucha dinámica. Entonces yo estoy muy contento porque en realidad solo con buenos actores, o solo con buenos personajes, o solo cuando las dos cosas se juntan, se puede lograr ese efecto, ¿no? Buenos actores y buenos personajes, que hay una identificación completa. De tal manera que, o sea, tú puedes ver la fluidez, ¿no?, de la puesta en escena. No ves actores actuando, sino ves personajes viviendo. Y esa es pues la misión de un cine bien hecho.
Y a mí me intriga el personaje de Artemisa, por el nombre. ¿Qué tal? Más o menos, ¿qué tanto se involucra? ¿Qué hace en la historia? Bueno, la historia de la construcción de los personajes es algo que partió de iniciativas propias de los actores. Como te digo, en esta metodología que yo uso para dar estos talleres panorámicos, busco mucho que ellos retraten su psicología interna, exterioricen sus emociones y sus intereses. Entonces la compañera que hizo de Artemisa, ella quería construir este personaje, quería construir un personaje, una chica emo, una chica rebelde, y se identificaba mucho con este personaje. Y bueno, los personajes en realidad de Artemisa, al igual que de los otros chicos adolescentes, son personajes secundarios, no hay que olvidar eso, ¿no? Sí, es verdad, en la historia tienen una participación importante, pero la historia no gira en torno a ellos. La historia en realidad es de Pirín y de Atlas, que abandonan su casa hogar, el orfanatorio donde viven, ellos son los protagonistas, y de ahí las peripecias a las que se enfrentan, ¿no? Pero en lo que tú me preguntas, pues tengo que decir que es una chica rebelde, una chica emo. Otra cosa que quisimos nosotros estéticamente, en la estética global de la película, quisimos hacer una panorámica de los diferentes estereotipos o biotipos de personajes juveniles, ¿no? De esa manera, por eso también logramos construir y quisimos construir algo que sea algo representativo de cómo son los adolescentes en la actualidad. Entonces tenemos una chica emo, tenemos un chico norio, ¿no? Que es el estudioso, el que juega ajedrez solo, tenemos un muchacho que le gustan las novelas de aventuras y que es muy enamoradizo y despistado, ¿no? Tenemos también un chico que le gusta leer revistas Soho, ¿no? Que le gustan mucho las revistas con mujeres desnudas, entonces también tiene tendencias delictivas y morbosas. Entonces, quisimos construir algo creíble dentro de del tipo de personajes jóvenes que podemos encontrar en una casa hogar, ¿no? En una casa de acogida, en un orfanatorio. Ahora que menciona creíble, es crear algo verosímil al público, pero ¿cuál es la diferencia de crear algo que no, algo fantasioso? Por ejemplo, hablemos de Hollywood, retratan héroes de cómics, eso es fantasía, pero lo hacen verosímil, lo hacen creíble al público. ¿Qué tan difícil es que la gente se logre identificar o se crea la historia? Bueno, si la historia está bien justificada, una historia es creíble, es verosímil tanto en cuanto esté bien justificada. ¿Y cómo se justifica bien una historia? Porque la lógica interna que se maneja en el argumento debe cuadrar, o sea, debe autoexplicarse. Puede ser la historia que aparentemente nos parezca más disparatada, ¿no? Puede ser una historia de marcianos que nos invaden y que se comen a la gente, ¿no? Puede ser increíble aparentemente, pero si es que está bien explicada, si es que desde su origen hasta su clímax tiene una secuencialización que justifique la escena precedente y que plantee bien la escena que sigue después, eso es creíble. Y eso es lo que le hace verosímil, ¿no? Entonces, la mayor de las fantasías puede ser verosímil siempre y cuando esté bien justificada. Ya. ¿Y cómo cree que se identifica más el público? Pongamos en una cartelera tiene en primer round de Tomboy y en otra Capitán América, el Soldado del Invierno. Bueno, es lo que yo te decía anteriormente en una de las preguntas que me hiciste. Lastimosamente hay una aculturización tan grande, una penetración cultural tan inmensa, casi automática, que no tenemos identidad, y eso es algo que está por crearse. Hay que crear una identidad ecuatoriana, hay que crear una identidad que valore quiénes somos y lo que nosotros hacemos. Entonces, obviamente, a mí me ha pasado, y me ha pasado anteriormente con trabajos en los que he trabajado, he participado como actor, ¿no? Yo recuerdo alguna vez, estaba en cartelera una película de Camilo Luis Uriaga en la cual yo participé. ¿Ya? Y a la vez estaban las típicas películas de Hollywood, El Hombre Araña, no sé, algo más en la misma complejo de salas de cine, ¿no? Entonces yo comenté a un familiar mío que me vaya a ver en la película. Y después me dijo esta persona que había decidido a última hora, por la presión de el enamorado, entrar a la película de Hollywood, ¿no? No, dice, estaba tu película ahí, pero nos fuimos a ver El Hombre Araña, ¿no? Entonces,
Esto se explica porque justamente no tenemos identidad, ¿no? Somos un país que no solo económicamente fue dependiente de las grandes potencias, sino también culturalmente, ¿no? Que asumimos como bueno todo lo que venía de afuera y empezamos a ver con prejuicio lo propio, ¿no? Eso es un estado de subdesarrollo cultural y ese es un subdesarrollo mental que hay que superar. Sí, hay un actor, el actor de Qué tan lejos, él mencionó una vez que han acostumbrado a la gente a la gratuidad. O sea, en teatro, en cine, que todo lo ecuatoriano es gratuito, entonces por eso se llena. Pero ya cuando cuesta, ya la gente ya no va y prefiere invertir en lo extranjero. Y es lo malo, o sea, eso es lo malo, o sea, es la falta de valoración que existe de lo nuestro, ¿no? Y también, más allá de la falta de valoración, yo pienso que también tiene que ver con el cómo queremos negarnos a nosotros mismos, que es más grave todavía. O sea, la gente no quiere ver cine ecuatoriano porque no se quiere ver a sí mismo. Entonces, haciendo una reflexión sociológica, la gente no quiere saber cómo es. Si tú ves tu cine, tú sabes quién eres. El cine es un espejo de una sociedad. La gente que no quiere ver una película nacional es la gente que no quiere reconocerse a sí misma, ¿no? Y prefiere seguir viviendo con estilos de vida, con estereotipos y con poses de otros lados, ¿no? Identificarse con otros lados. Entonces es muy grave eso es la pérdida de identidad y eso es lo que el arte en general tiene que buscar reafirmar la identidad y para eso hay que seguir haciendo este tipo de intentos, ¿no? Y esperemos pues que la gente algún rato nos siga apoyando y siga valorando lo que hacemos. ¿Cuándo definió que las artes escénicas serían su vocación? Cuando yo tenía aproximadamente 7 u 8 años de edad, influenciado por la literatura, y yo leía mucho en esa época y desde siempre, ¿no? Literatura universal, los clásicos, Julio Verne, Los Tres Mosqueteros, Miguel Strogoff, bueno, algunos libros de aventuras que empezaron a fomentar la imaginación. Así es, gestar esta vocación en mí. Y lo que tú dices es correcto, porque el trabajo del actor es 1000% imaginación. El trabajo del actor se centra en saber jugar con imaginación, en disfrutar de la propia creatividad. Y desde ese entonces yo empecé a actuar, actuaba solo incluso. ¿Quién es Andrés Brando como actor y luego como persona? ¿O son los dos? Soy el mismo. Sí, soy el mismo, totalmente. Siempre está metido en el personaje. En el personaje soy yo mismo. Sí. No, es que si entiendo por dónde va tu pregunta, el artista debe de ser tan artista sobre un escenario como fuera de él y debe llevar su arte a la vida. Y llevar el arte a la vida es ser una persona propositiva, ser humanista, ser una persona que procure el bienestar colectivo en todo el sentido, ¿no? En todas las instancias. Entonces, yo pienso en ese sentido que el artista y la persona es el mismo. Un artista es más cuando es un artista de teatro, como es mi caso, somos artistas con una gran connotación social y debemos de asumir ese compromiso social. El teatro es una de las mayores manifestaciones y representaciones de lo que es la vida misma. Entonces un artista de teatro debe saber ser un artista que sepa vivir y ser, como dijo algún autor, el ser humano profesional. Eso debe ser un artista. En cada segundo, en cada cosa que haga, ser un ser humano al 1000%. Bueno, carisma, como lo dijo el sociólogo Max Weber, carisma es la capacidad de dirigir a otros hacia una causa común, ¿no? El magnetismo que tiene un líder, eso es carisma. Entonces yo pienso que para cualquier actividad humana bien llevada se necesita carisma, ¿no? El político necesita carisma, el artista necesita carisma, ¿sí? El gestor social necesita carisma, un activista necesita carisma. Ese liderazgo lo que hace que una causa llegue a su fin o se pierda. Entonces, más que para ser actor, yo pienso que para ser director se necesita mucho carisma. Más que director. Sí, porque el director es el que... Exacto, el director es el que pone junto los talentos de otros y con esa suma de talentos hace un producto final,
¿no? Trabajan Entonces, colectivamente, pero necesitan ese trabajo alguien colectivo necesita muchísimo carisma. Para ser actor como tal, yo pienso que necesitas la vocación nata, necesitas el talento orgánico o no, y si es que no es orgánico, la formación para lograr tener las técnicas adecuadas y dedicarte a pulir tu arte, ¿no? Es un proceso que primero debes pulirlo individualmente y después colectivamente. Pero eso está a cargo de un director. Entonces, quien necesita más carisma es el director. Pero sí, o sea, me habla de un talento inorgánico, es decir, que tal vez no sea innato, se puede crear. Se puede crear, claro. Digamos que talento tenemos todos los seres humanos, y para todo, sino que unos lo descubrimos y otros no. Pero aquel que no lo ha descubierto, porque orgánicamente, de una manera innata, de nacimiento, no lo sintió, y tiene un acercamiento más tardío, llamémoslo de alguna manera, al arte, puede aprender los pormenores de este oficio que se llama el arte dramático, la actuación, los métodos de actuación, como lo que son, como técnicas, ¿no? Y puede llegar a ser un buen actor técnico, ¿no? O sea, claro, es susceptible de aprenderse también. Por eso digo, y yo hablo de que hay dos tipos de actores, los orgánicos y los técnicos. Pero lo ideal es juntar las dos cosas y ser tanto orgánico como técnico. Ahí tendríamos un gran actor. Ya, pero ¿y qué tan difícil es para el actor técnico o a la persona que está aprendiendo a defenderse o desenvolverse en el escenario? Tal vez tenga timidez o no. ¿Cómo? Claro, de inicio el trabajo que nosotros debemos hacer como instructores primero es ayudar a que la gente supere sus prejuicios, supere sus propios traumas, supere sus propias limitaciones mentales. Y son taras que en realidad pueden parecer difíciles de inicio, porque tienen que ver con la formación, tienen que ver con la educación, tienen que ver con las costumbres, con las tradiciones, con todo un bagaje cultural que vienen trayendo desde su familia, desde sus primeros años de formación, desde la escuela en la que estuvieron, etcétera, etcétera. Entonces primero hay que desaprender, y ese es el primer trabajo de nosotros como formadores, desaprender para que puedan aprender. Ayudarle a la gente a que se ría de sí mismo, ayudarle a la gente a darse cuenta que hacer el ridículo no es tan ridículo, ¿sí? Porque eso es lo primero que tiene que saber hacer un actor, ¿no? Reírse de sí mismo. Entonces, ese proceso inicial se supera en una primera etapa y ten la seguridad que después se van solos, ¿no? Hemos visto el desarrollo personal de muchos colegas, de muchas personas que primero han sido nuestros talleristas, que después han superado ampliamente nuestras expectativas y para nosotros es un tremendo contento, en realidad es una gran satisfacción. Como los padres. Sí, en verdad, o sea, porque si nosotros podemos ver que ellos superan sus propias limitaciones, pues ese es un indicativo que estamos haciendo bien el trabajo. Ya. Y ese es nuestro mayor confort y nuestro mayor encanto. ¿Y usted como persona, como actor, tuvo que pasar por lo mismo? Bueno, no, yo siempre he sido extrovertido. Yo considero que soy un actor orgánico. Toda mi vida he tenido una personalidad con mucho carisma. Entonces, modestia. Sí, y muy modesto además. Aparte de la humildad, ¿no? Que transpira por cada poro. No, yo nunca tuve timidez. Yo siempre amé esto, amé con profunda vocación el ser actor. Desde que soy un niño me sigo preguntando cómo ser mejor actor y sigo buscando las respuestas a esa pregunta. Entonces, no, esto es lo mío, esto yo no me concibo de otra manera. Yo pienso que sí, soy orgánico por todo eso, ¿no? Y concibo la actuación no solamente como un oficio, sino como una forma de vida, como un estilo de vida, como una forma de ver el mundo. Más allá del trabajo. Sí, para mí no es un trabajo, para mí es vivir ampliamente las 24 horas y es lo que me hace feliz y me mantiene vivo hasta ahora. Bien, pero si usted fue extrovertido, también hay actores que en su personaje lo dejan todo, pero cuando los conoces en persona o les entrevistan son un poco tímidos, introvertidos. Claro, es que las diferentes personalidades humanas, ¿no? Hay todo tipo de gente, ¿no? Sí, pero ¿eso en qué influye para el llamado y muy conocido límite del actor? Yo creo que no, un verdadero actor no debe tener límites.
Y, o sea, más allá de su propia personalidad y respetando su propia personalidad, debe tener pues la capacidad y la disciplina para construir un personaje, ¿no? Sí. Debe tenerlo, porque si no, no es un actor, si no debe buscar otro oficio. O sea, así de sencillo, ¿no? Claro que en su propio hoyo tiene todo el derecho de ser como quiera y hay que respetarse. ¿Y usted se ha cruzado con actores así? Que a usted les ha propuesto algo y ellos no, por tal motivo yo no puedo. Bueno, yo claro que conozco mucha gente que de pronto rechaza un guión o rechaza una historia, un personaje, pero está en su derecho, está en su derecho. Porque no todas las historias nos gustan a todos, ni todos los personajes son hechos para todo el mundo, ¿no? Entonces, yo no veo que haya un gran drama, es como que un cirujano, por muy famoso y muy virtuoso que sea, se niega a hacer una operación, pues tendrá sus motivos, ¿no? Y está en todo su derecho. Entonces yo no pienso que debemos estigmatizar solamente al artista, como hay otros estigmas también, ¿no? Que todos los artistas son viciosos, que todos son borrachos, que la mayoría son drogadictos. Yo quiero valerme de esta tribuna. O son hippies. O cualquier estigma, ¿no? Yo quiero valerme de esta tribuna y aclarar de que eso también es justamente un estereotipo, ¿no? Si yo algo enseño en mi escuela de actuación, en los procesos que yo hago, es que uno no necesita de nada para volar con imaginación. La imaginación puede ser tu mejor droga, la imaginación puede ser tu mejor vicio, y eso es algo que nosotros enseñamos porque en eso creemos. Así como, en verdad, puede haber otros colegas que tienen otras formas de vida un poco cuestionadas desde muchos sectores de la sociedad, ¿no? Pero ese tipo de personas los hay en todos los ámbitos sociales, ¿no? También tenemos abogados, tenemos cirujanos, tenemos profesores, tenemos empresarios borrachos, drogadictos, y sin ir a tomar en cuenta las tendencias sexuales, ¿no? Que en toda área de la vida hay de todas las tendencias, y eso ya es estigmatizar si queremos decir que tal o cual sector actúa de tal o cual manera. O sea que para ser actor o para ser director, para estar en el mundo del arte, se debe tener una mente abierta. Totalmente, obviamente que sí, porque nosotros, bueno, somos las personas que retratamos la vida de los demás, y para retratar a los demás primero hay que tener la condescendencia para poder ver la vida con otros ojos. Entonces hay que ser enteramente ecuánime, enteramente incluyente, enteramente participativo, pluralista. Debemos ser personas con una amplitud mental y emocional como para ver el mundo con la mayor objetividad. Más allá de nuestros propios criterios, poder asumir los criterios de los personajes, ¿no? Y aunque sean enteramente nosotros, pero aunque sean enteramente opuestos a nosotros, poder asumir esas verdades suyas como nuestras. Entonces para eso se necesita un desdoblamiento psicológico, se necesita hacer un ejercicio de salirse de uno mismo, ver con objetividad absoluta todo desde arriba, ¿no? Y poder ver los diferentes puntos de vista. Entonces hay que tener una mucha amplia escuela de formación filosófica e ideológica, conocer todas las ideologías del mundo, todas las filosofías del mundo, todas las corrientes de pensamiento, y con esa ecuanimidad saber pues proyectar un mundo creado por nosotros a través de la ficción. Entonces no sirve. El que quiera ser una persona de mente estrecha, que se haga cura, ¿no? Claro. ¿Cómo fue su primera experiencia actoral y en qué participó? Bueno, yo creo que algo te he comentado de esto, ¿no? Pienso que mi primera experiencia actoral fue desde cuando yo jugaba a actuar, cuando tenía 7 u 8 años. Muy bonita, ¿no? Trataba de escenificar todo lo que iba leyendo de estos libros de aventuras. Usaba todo lo que tenía a mi alcance en la casa, ¿no? Usaba sábanas, usaba escobas, usaba todo lo que me encontraba. Tengo una anécdota que mi madre en alguna ocasión me encontró también con una sábana en la cabeza, ¿no? Entonces, 8 años, imagínate. Fantasma. Ha de haber dicho, pobre mi hijo tan niño y ya loco, ¿no? Lo perdimos. Y todavía piensa... No, entonces pienso que esas fueron las primeras experiencias, ya un poco más formalmente. Profesionalmente yo empecé a hacer teatro en Italia. Yo viajé a Roma, donde viví 1 año y medio, y ahí estudié teatro en la Academia Dante Alighieri. Después fui a vivir en Estados Unidos y continué haciendo teatro.
en el estudio de la dramaturgia norteamericana, inglesa. Entonces yo encontré muchos contenidos, y eso es algo que hay que leerlo. Yo pienso que si tú quieres hacer una profesión del teatro, tienes que leer teatro, tienes que leer mucho teatro, tienes que analizar, es como cualquier otra carrera, como cualquier otra área del saber, tienes que conocer los antecedentes, quienes te precedieron. Y bueno, y después acá continué y hemos tenido la oportunidad de hacer algunos montajes individuales, hacer mucho trabajo también propio, tanto dramatúrgicamente como en cuestión de propuestas escenográficas, escénicas, y seguimos en esto. Esto es como te digo, un estilo de vida, es algo que nunca se termina. Esto es algo que esperamos nos rebase la vida terrenal, ojalá. Que deje un legado. Exactamente. Para eso es que hay que vivir, ¿no? Yo pienso que eso es lo único que importa, porque todo lo demás se queda. Una duda, en el teatro, ¿qué se diferencia del cine? ¿O los dos se fusionan? Se diferencian muchas cosas, ¿no? Claro, parte del movimiento. Y bueno, ¿en qué se parecen? En que los dos usan el arte dramático, ¿no? Para llevar una historia a la vida. En eso se parece. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en que en el teatro el contacto con el público es más cercano, hay una mayor intimidad, es algo que debe fluir en ese momento. En cambio, el cine es algo que, si bien es cierto, no hay un contacto con el público, también tiene en cambio sus ventajas en que trasciende, ¿no? Trasciende más a través del formato. Eso puede quedar ahí por décadas y para la posteridad. ¿Verdad? El parecido es nada más por el arte dramático, pero el cine es un arte más completo, porque el cine abarca las demás disciplinas artísticas, ¿no? Se auxilia de la literatura, se auxilia de la fotografía, de la música, de lo que es la pintura también, para los elementos compositivos. Entonces, no hay punto de comparación y no deberíamos. Yo pienso que los dos son ejes igual de importantes, igual de buenos. Son diferentes manifestaciones nada más. Exacto. Y en el cine, ¿cuál es el personaje, el actor, el director que usted más aprecia o admira? Yo un montón. No te podría decir un solo nombre. Pero yo aprecio mucho el trabajo del método Stanislavski. Aprecio mucho el trabajo de quienes hicieron la escuela del método Stanislavski, del acto de estudio, ¿sí? Robert De Niro, Al Pacino, de los actores masculinos, Meryl Streep, de las actrices, de lo que es la escuela del método Stanislavski. Pero hablar sobre ellos sería injusto, ¿no? Tenemos en Latinoamérica innumerables buenos actores, ¿no? Ricardo Darín, actor argentino, ¿no? Igual y directores, ¿no? O sea, hay muchos que tiran. Si preguntar a un cinéfilo cuál es tu película preferida, es poner un tremendo apuro. Yo tengo miles de películas buenas, ¿no? O sea, ¿Y alguna que haya trascendido, que recuerde así mucho? Tantas, no sé. Me gusta El Padrino, que mucha gente dice que es la mejor película de la historia del cine, ¿no? El Padrino. Buenos muchachos. De Francis Ford Coppola. Buenos muchachos de Scorsese. Claro, Buenos muchachos. O Taxi Driver, también de Scorsese. No, me gusta mucho ese estilo, ¿no? Me gusta mucho ese estilo porque el estilo de la marginalidad social, ¿no? Del antihéroe, es algo que yo mismo procuro filmar. Sí. En mi perspectiva se trata mucho en el cine español y en el cine latino. O sea, se trata más como el género underground de la ciudad, la realidad urbana. Pero ¿por qué se trata más eso en el cine latino y en el cine español? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos era un poco más alejado. Bueno, ahora se trata de mezclar los dos, el cine comercial con el cine porno. A ver, Chuta, hay que empezar a contestarte por partes. Yo considero primero que el cine de Pedro Almodóvar tiene una marca de autor muy grande. Claro, tiene. Sí, es un cine muy original, muy propio de él. Y las temáticas de Pedro Almodóvar siempre son esas, son temáticas que van entre el sexo y van entre los conflictos personales de mujeres o personas de identidad sexual alternativa. Entonces, él tiene un compromiso, yo no sé si es político o social, con estas temáticas. Y no lo veo malo, a mí me parece que está bien esa estética. Y además tiene marca de autor porque al menos Pedro Almodóvar
tiene la valentía y tiene la honestidad de reflejar esos temas, Sí. pero de una manera suya. Suya. En cambio, Hollywood muestra eso, pero solamente se basa a fórmulas, Claro, a fórmulas de guión, ¿no? O sea, ya es una receta. claro. Lo que Hollywood hace siempre es una receta, ¿no? Unos desnudos por acá, 20 minutos más tarde un choque aquí, 10 minutos más tarde un muerto, todos son recetas. Entonces, en verdad, esa es una de las explicaciones. Otra explicación sería que justamente si el cine refleja la identidad de un lugar, de un entorno, ¿por qué se ve aquí más marginalidad en Estados Unidos? Pues obvio, porque aquí tenemos más pobreza, aquí tenemos más necesidad económica, aquí tenemos más problemas sociales, aquí tenemos más problemas sociales. Entonces, quizás sería hasta un poco mojigato, quizás si cabe el término, ponerse a hablar de un mundo ideal cuando todavía no hemos conseguido ese mundo ideal. Y en verdad, pero yo en parte estoy de acuerdo contigo porque al público tampoco le interesa mucho, a mucho del gran público, a muchos de los sectores del público tampoco le interesa solamente ir a reflexionar sobre problemas sociales. El público también tiene una visión de que el cine está hecho para entretener. Yo pienso que el cine debe ser hecho para reflexionar y para entretener, para las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, no hay que tampoco dar una supremacía demasiado grande solamente a las temáticas de problemática social. En síntesis, habría que tratar de entretener, tratar de divertir, pero sin dejar de reflexionar y viceversa. Y viceversa. Yo pienso que hay que buscar un equilibrio, pero todo con una identidad propia, ¿no? Sin copiar moldes, sin copiar modelos, sin hacer una calcomanía o una burda imitación, una burda parodia del cine norteamericano, ni europeo, ni nada. Busquemos. Hay que tomarse el trabajo de tratar de retratar cosas que tengan un sello propio, una identidad propia, ¿sí? Y dentro de eso, obviamente, el cineasta debe construir algo que no se vea aburrido, que se vea divertido, que tenga buen ritmo, que sea dinámico y que atraiga a la gente, ¿no? Y que si le deja un mensaje social, mejor aún, ¿no? Sí, ya. Bueno, aclarado todo eso, para terminar, hay una frase muy conocida en el teatro que se llama "rómpete una pierna". ¿De dónde viene eso, esa frase tan graciosa? ¿Y por qué se dice? Bueno, rómpete una pierna se usaba en el teatro victoriano. Desde ahí yo tengo conocimiento que se usa aquella frase y hace referencia a que siempre entre actores hubo ciertas supersticiones, ¿no? Ciertos como no tabús, ciertas situaciones en las cuales se creía de que desear buena suerte provocaba lo inverso, ¿ya? Entonces, decir rómpete una pierna tiene dos significaciones hasta donde yo sé. Si te deseo mal, te va a ir bien. Y también hace relación a que en esa época no había pues las grandes butacas que tenemos en el mundo moderno, sino que los teatros de esa época nada más estaban llenos de sillas. Entonces había una costumbre cultural local que la gente en vez de aplaudir sacudía sus sillas, ¿sí? Ya. Y al decir rómpete una pierna también querían decir espero que te vaya tan bien que de tanto que te aplaude la gente, de tanto que te ovaciona, se rompa la pata de la silla. Entonces rómpete una pata en realidad, rómpete una pierna, bergalek, una pierna pero de la silla. ¿Sí? Entonces son costumbres, ¿no? O también hay el otro modismo de mucha mierda, ¿no? Mucha mierda. También se dice que la gente que llegaba a ver un espectáculo teatral, llegaba de muy lejos, llegaba en carretas, y eso ocasionaba de que a la salida los caballeros dejen mucha mierda. Entonces, decir mucha mierda era decir, espero que tengas mucho público, ¿no? Porque hacía alusión a que la gente llegaba en sus carretas, parqueaba, ¿no?, a las afueras del recinto y quedaba... los que limpian. Exacto, y quedaba lleno de mucha mierda. Entonces, ese es el ánimo. Entonces, son convencionalismos del mundo del teatro, ¿no?, que en verdad nadie sabe si ciencia cierta cuándo se adoptaron, pero lo poco que se ha investigado hace referencia a lo que te acabo de comentar. Bueno, ha sido un gusto entrevistar a Andrés Brando y hablar más sobre el primer round de Tumbo. Gracias a ti, gracias también a las personas que van a ver este material, pues, y siempre a las órdenes. Muchas gracias.